Buenos días y bienvenidos a Hola Honduras, desde la ciudad de Tegucigalpa y en vivo desde los estudios de VTV. ¡Comenzamos! Elevando una invocación al Todopoderoso por Honduras. Hola, buenos días, qué gusto que nos acompañe. Queremos invitarle a que en este momento usted pueda cerrar sus ojos, inclinar su rostro y como cada mañana ponernos en la presencia del Señor a través de este contacto personal que tenemos con Él. Hoy, Padre misericordioso, Dios de amor y de piedad, queremos agradecerte por darnos la oportunidad de poder estar con salud, de poder, Señor, abrir nuestros ojos y ver la luz del día. Gracias, Padre de amor, porque en medio de esta crisis no ha faltado el alimento en mi casa, en mi familia. Gracias por fortalecernos espiritualmente, Señor, a toda la humanidad en medio de esta situación que estamos viviendo. Queremos también, Señor, poner en tus manos a todas aquellas personas que están trabajando en primera línea, a los médicos, a las enfermeras, a los agentes de policía, Señor, para que tú derrames bendiciones sobre ellos, para que tú derrames bendiciones sobre su familia. Queremos pedirte el consuelo, Padre misericordioso, de aquellas familias que han perdido a ese ser querido a causa de esta enfermedad del coronavirus. Y no solamente de esta, Señor, sino que también de otras enfermedades. Queremos pedirte también por las almas que han llegado a tu seno, Señor, en medio de esta crisis a nivel mundial. Sabemos que tu misericordia y tu amor es infinito para cada uno de los seres humanos en esta tierra. Y queremos suplicarte, Señor, de que no quites tu mirada de amor sobre nosotros. A esto de la pandemia, Padre, se suman otras cosas: huracanes, inundaciones, incendios, devastaciones al planeta. Estamos entendiendo, Señor, de que nosotros mismos somos nuestra propia plaga. Y te pedimos perdón por eso. Te pedimos perdón, Señor, por faltarte, por irrespetar el lugar que tú nos has dado, por no tener la fe puesta en roca, Señor, sino en arena. Hoy, Padre misericordioso, queremos suplicar tu perdón, tu gracia y tu misericordia en medio de esta situación que está viviendo el mundo. Queremos encomendarnos a ti porque solamente tú, el Espíritu Santo y tu Hijo Jesucristo son la única persona que nos pueden dar, Señor, nuestra fortaleza espiritual y física. Toma nuestros corazones. Permítenos reencontrarnos contigo una vez más, Padre misericordioso, y volver a ese amor de principio que tu Hijo nos enseñó. Nos encomendamos a ti para que derrames tu Espíritu Santo y con él tus dones y carismas a nuestras vidas. Hoy, mañana y siempre, Señor, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Muy buenos días, Honduras. Buenos días, compañeros. Qué gusto saludarles. Ya es miércoles, ombliguito de semana, 7 de octubre del 2020. Muy contenta y con ánimo para poderles informar esta mañana, así que le invitamos que se quede con nosotros y desde ya nos puede sintonizar a través de Facebook Live como VTV Somos Todos Honduras y a través de la 92.5 FM tanto en la zona central como en la zona norte del país. Hechos lamentables desde muy tempranas horas en la colonia 3 de Mayo y también en el sector de Amarateca, donde han asesinado pues a personas esta mañana. Así nos levantamos definitivamente, pues tratando de tener ánimo, tratando de sonreír y tratando de llevarle noticias positivas a la población, pero no podemos obviar también lo que pasa. Así es, lamentablemente. Esas son las realidades. Esas son las realidades. Y que se continuarán dando. Bueno, primero, buenos días a ustedes días, también. ¿cómo están? Y yo creo que uno insiste siempre, esa actitud personal. En medio de la crisis sanitaria que estamos enfrentando, crisis económica derivada obviamente de todo esto, crisis en seguridad que se va a incrementar. Eso no se necesita ser experto en estos temas para darnos cuenta que a medida estas reactivación económica se vaya dando, se va a incrementar la inseguridad. Están cobrando, digamos, los mareros ya el impuesto de guerra. Los buses, ¿verdad? Los asesinatos. Y si la gente no puede pagarlo, entonces van a matar. Por eso es que debe haber una política de gobierno en todos estos aspectos que vayan encaminados a darle más protección a la población. Miren, pongan agentes, den seguridad en el servicio de transporte público.
O sea, no se necesita ser experto para darnos cuenta que con esta reapertura del transporte de taxis y transporte de buses, se va a incrementar los hechos delincuenciales. Pero eso se había hablado desde hace mucho tiempo y se dice también de que no pueden cubrir todos los agentes de seguridad todos los transportes públicos. Sí, y uno está consciente de eso, pero bueno, pero en los puntos álgidos, críticos, los principales, ahí tiene que haber seguridad. Bueno, de hecho hay una Fuerza Nacional de Seguridad del Transporte Urbano, que yo nunca la he visto. Bueno, pero si hay presupuesto para eso, entonces sí, ¿verdad? Porque ya cuando se meten con los impuestos de uno, pues tienen que ejecutarlo. Pero por eso es que la gente se molesta y uno dice, tienen razón. Cuando la gente dice, ¿dónde está el dinero? Tiene razón, también, tiene razón. Aquí y no se trata de molestar o de criticar. De criticar por criticar, sino que es una realidad la que se está viviendo. Es la crisis, uno les insiste. Miren, por eso también el llamado, uno, a los banqueros, a los de tarjetas de crédito, la crisis es general. Entonces, ustedes también tienen que colaborar, porque aquí el sacrificio debe de ser de todos. Que la gente está reventada, utilizando el lenguaje, está reventada la gente. Esa es una crisis sin precedentes en el país. Entonces, no pueden los banqueros seguir ganando el mismo dinero que ganaban hace incluso un año atrás, no digamos 3, 4, 5 años atrás, un año atrás. La gente no tiene para pagarles, aunque quiera. Hay gente que nos está viendo en este momento que no tiene para desayunar, que está desesperada, y dice, bueno, ¿qué voy a comer con mis hijos? Y se le inundan los ojos de lágrimas y uno es consciente que eso está pasando, que eso está ocurriendo definitivamente. Bueno, más noticias también tendremos hoy. Expediente, me llama poderosamente la atención ese tema. Un caso muy especial que, bueno, le ha dado a la vuelta no solamente a Honduras, sino que también al mundo entero. Y más adelante estaremos hablando de qué se trata este mismo caso el día de hoy, pero en el diálogo, como ya lo mencionó el licenciado Jorge, la crisis por la pandemia pues va a provocar muchas situaciones, entre ellas la migración, y a esto se suma las próximas elecciones en el Estados Unidos el próximo 3 de noviembre. Y tendremos a un experto hablándonos sobre cuáles podrían ser los posibles escenarios en estos dos temas importantes para nuestra nación que van a afectar directamente o indirectamente por la situación de las caravanas migrantes y también la elección entre Donald Trump o John Biden como futuro presidente de este país de América del Norte. Que no hable mucho de eso, porque mañana y fíjese que también en temas internacionales, mañana. No viene. Mañana lo extrañé. Es que me voy a tomar las vacaciones. Programado a su residencia. ¿Hace cuánto comenzó? No, pero fíjese que se lo merece. Se lo merece. Cuando nosotros tuvimos coronavirus con el LIC, nosotros estuvimos desde la casa, obviamente porque teníamos dicho virus, pero él estuvo al pie con Ethel y junto con Evelyn también. ¿Y cuánto fue ese tiempo? Hace unos 2 meses. Bueno, y en 2 meses va uno de vacaciones al año. Porque el hombre no solo tiene vacaciones, no que tiene vacaciones como de 3 años, creo yo. Óiganme, pero también en temas internacionales, Chile ya nuevamente con protestas. Ya casi va a cumplir el año de las protestas. El chileno es bravo, era chileno, no le gusta y se va toda la millonada. Y que tienen una condición de vida muchísimo mejor. Igual los ticos en la región son de los que mejores. Pero bien, vamos a actualizar entonces las brigadas de este día para que usted se mantenga informado. ¿Dónde van a estar, licenciado Jorge Zelaya, este miércoles 7 de octubre? Brigadas en el Distrito Central, barrio La Concordia, barrio Abajo, barrio El Bosque, barrio La Leona, barrio Buenos Aires, Colonia Murillo Soto, Colonia Faldas del Pedregal, Colonia Jardines de San José, El Pastel y Colonia 15 de septiembre. Brigadas hoy 7 de octubre. Pero ¿quién circula a nivel nacional en todo el país? Para que usted esté muy atento, recuerde que si no es su dígito de determinación de tarjeta de identidad, no lo van a dejar entrar ni a supermercados ni a centros bancarios. Hoy circula, mejor dicho, la terminación 2 y 3 en todo el territorio. Recuerde que estamos en la fase 2 de la apertura inteligente de la economía. De igual manera, la atención para adultos mayores, las mujeres embarazadas y personas con discapacidad en supermercados y farmacias en un horario de 7 a 9 de la mañana y en el sistema bancario de 9 a 10. Atención especial para ellos. Así es. Bueno, la pregunta de hoy es importante. ¿Cómo ve usted el cierre del año en el país a nivel económico? Es decir, ya estamos a finales de ese 2020. ¿Cómo lo ve? ¿Cómo le fue a usted? Y siendo conscientes, porque las noticias pueden decir que aumentó o que va ligero, ¿verdad? Un repunte positivo, pero la realidad puede ser otra dependiendo de la persona. No, la situación económica del 2020 sin duda alguna nos ha golpeado a nivel mundial, ¿verdad? Sí. Y más con un país con muchos problemas económicos, con muchas deudas internas. Sí, desde antes de la pandemia. Desde antes de que, pues, y realmente Honduras
esperamos pueda salir adelante con todo esto que está pasando, sobre todo con el tema económico. Y también el hecho de que se están incrementando los casos de COVID-19 nuevamente. Esta semana ha sido tremendo el aumento. Ya el tórax reporta prácticamente un 60 y pico % de Claro, casos. pero es que mire, si se está reactivando la economía, van a haber más normal, casos. Sí. claro, Honestamente, van a haber, y más si quienes tienen que tomar medidas no las hacen. Aquí, mire, uno les insiste, pero por aquí les entra y por acá les sale. Los empresarios tienen que ser más justos. Más diligentes con sus Si empleados. están llamando a sus trabajadores a que vayan a la actividad económica, pucha, pongan centros de triaje háganles pruebas, hombre. semanales, Tienen o pisto que para sean. eso. Por eso uno le indigna, le molesta, porque ellos son los que quieren. Que entremos a la fase 2 y a la fase 3 ya ahorita rapidito. Que entremos a tal cosa, pero no ponen nada ellos. Bueno, no están cobrando en San Pedro Sula por el alquiler al gobierno, por ese están con 1 millón Por de el lempiras Expocentro. mensuales. Increíble. ¿Qué están haciendo aquí los empresarios con ese centro de triaje mentado que hicieron ahí en el Juan Pablo? Nada. Correcto. No, nada. Y es una todo realidad. pidiendo que nos condonen, que nos... Entonces, ¿qué es lo que están poniendo ellos? Nada. Aquí o todos en la cama o todos en el suelo. Claro, Así que eso es. se Y trata, este es el de eso se problema, que trata. cuando vemos que todo esto pasa, el desempleo continúa, los índices de violencia continúan, y es precisamente que ya está conectado nuestros compañeros para podernos informar, licenciado Johnny Ariel Quito y Samuelito Cuello. Bien, tiene Mire, razón usted. está neutral, Es que- Ale. Hoy no sonrió con ninguno de los No, dos. hoy no se enrique Y Alejandro es serio, Soy no me neutral. seria, licenciado. Hoy Usted hay que, que ser parejo, dice. usted que le encanta andar en el chiste. Yo menos sé, pero va, Johnny Ariel Quito, dice Nepta. Vamos con Johnny en este momento en la capital y luego en San Pedro Sula con Samuelito Cuello y don Rigoberto Escobar. Johnny Ariel, buenos días, adelante. Buenos días, licenciado Jorge Zelaya. Buenos días, compañeros en los estudios. Bueno, lastimosamente me toca dar las malas noticias de esta mañana. Estamos ubicados en uno de los sectores de la colonia 3 de Mayo, donde usted puede observar a mis espaldas, pues, que en estos momentos autoridades de la Dirección Policial de Investigaciones junto a la Fiscalía, Medicina Forense, Policía Nacional están haciendo el levantamiento cadavérico de una persona del sexo masculino. Se maneja preliminarmente, licenciado, que se podría tratar de un guardia de seguridad, pero por supuesto esta información la estaremos ampliando en las próximas emisiones. Por lo demás, aquí se encuentran ya las autoridades de pues inspecciones oculares también para poder dar buscar pistas que puedan dar con los hechores de este asesinato. Ahí puede observar usted el cuerpo con las imágenes de mi compañero Carlos Zelaya. Estamos desde una altura bien alta, licenciado, para poder llevar estas imágenes. Ahí puede usted ver la coordonación de la escena del crimen. Asimismo, pues las evidencias, una bicicleta que estaba a la par donde se conducía este ciudadano. Se maneja, como vuelvo y repito, que es un guardia de seguridad. Hoy en horas de la mañana, hace como que una hora, pues vecinos escucharon detonaciones en este lugar. Se trasladó el equipo de la Policía Nacional y aquí estamos a la espera de la identificación del cadáver de este ciudadano. Este es nuestro contacto, licenciado. Si no tienen ninguna consulta, regresamos con usted a los estudios. Bien, gracias Johnny, gracias Carlos. En la 3 de mayo ha ocurrido esto, hechos violentos también en otra zona de la capital. Hoy por la mañana le dan muerte también a otro capitalino. Vamos a San Pedro Sula, Samuelito Cuello y Rigoberto Escobar. Buenos días con ustedes. Más al norte de San Pedro Sula, en el municipio de Choloma, nos encontramos con doña Elena Espinal Aguilar. Ella es, a partir de este día, la nueva alcalde del municipio maquilero de Choloma, después de una pequeña controversia que se ha dado con el ex edil Leopoldo Crivelli. En este momento, ¿cuáles son las primeras acciones que van a tomar ustedes como nueva corporación municipal? Muy buenos días, gracias Samuel Cuello. Buenos días, licenciado Jorge Zelaya. Gracias por la oportunidad de dirigirme al pueblo hondureño y en especial al pueblo cholomeño a través de su noticiero. Esta mañana están convocados la corporación municipal para dar a conocer el oficio que recibimos ayer de parte de la gobernadora
departamental de Cortés, la licenciada Wiladina Chan. El oficio pues ratifica la separación temporal del alcalde ingeniero Leopoldo Crivelli Durán, en lo cual pues a raíz de esto asumimos esta responsabilidad como alcaldesa por ley, esperando pues que en corporación se tomen las mejores decisiones de acuerdo a ley para beneficio de nuestra querida ciudad. Bueno, además de esto, alcaldesa, ustedes van a comenzar a revisar las finanzas, porque actualmente la alcaldía municipal va a tener que responderle a todo el pueblo cholomeño. Sí, por supuesto, es nuestro deber escuchar al pueblo hondureño sus clamores y tratar de cumplirles dentro de lo que se pueda. Revisaremos los estados financieros y administrativos de la municipalidad para que podamos partir de allí. Estamos conscientes que a raíz de la pandemia los ingresos están totalmente bajos, la ciudadanía ha dejado de pagar sus impuestos, a pesar que en sesiones pasadas pues dimos una oportunidad para pagar mediante convenios si no se podía pagar el total de la deuda. Lo ampliamos al 30 de septiembre y actualmente está ampliado al 30 de octubre. Bien, muchas gracias. Esta es la información que se maneja desde la zona norte del país, específicamente del municipio maquilero de Choloma. A partir de este día hay nueva corporación municipal, luego de la separación o la suspensión temporal del actual edil don Leopoldo Crivelli, que en este momento también tendrá que enfrentar procesos legales personales en los próximos meses, y ahí se va a determinar también cómo va a quedar también esta situación aquí en este sector de nuestro país. Con las imágenes de mi compañero Rigoberto Escobar, vamos a hacer una pequeña pausa comercial. No nos cambien, seguimos con Hola Honduras. Diálogo con Jorge Zelaya. La caravana migrante que salió del país la semana pasada ha alertado las alarmas internacionales. Es nuevamente alrededor de 1.300 compatriotas que fueron deportados de Guatemala al intentar llegar a México. El presidente de ese país, Andrés Manuel López Obrador, afirmó que ese nuevo éxodo migratorio es para resaltar el próximo proceso electoral en los Estados Unidos. En tal sentido, en el gran país del norte se llevará a cabo el 3 de noviembre las elecciones generales. Y hoy nos acompaña vía Zoom el reconocido analista en temas migratorios, don Ricardo Puerta, para conversar sobre cuál es el futuro de nuestro país ante la escogencia del nuevo representante de la Casa Blanca, así como también el panorama de futuras caravanas ante la crisis que se está viviendo por la pandemia. Si antes ya de COVID-19 teníamos éxodos de caravanas, gente incluso que sale todos los días, la diferencia es que no se van en caravana, pero sí muchísimos hondureños están saliendo de nuestro país por las razones que todos conocemos, situación económica desesperante, agobiante que estamos enfrentando. ¿Cuál es el futuro de Honduras? ¿Y qué podría ocurrir con el nuevo cambio de gobierno si es que no gana una vez más Donald Trump las elecciones del 3 de noviembre? Don Ricardo Puerta, muchísimas gracias por acompañarnos y es un placer como siempre tenerlo aquí en el Diálogo de Hola Honduras. Buenos días. Bueno, gracias. La satisfacción es mía que poder colaborar, interactuar con tu programa, que sé que tiene una audiencia muy exquisita y bastante extensa. Gracias, don Ricardo. ¿Cómo ve el panorama y realmente lo que sucedió la semana pasada? La gran mayoría, por lo menos un porcentaje altísimo, han sido deportados desde la frontera con México, otros desde el propio Guatemala, pero ya la mayoría está en nuestro país. Pero tenemos la impresión que esto continuará sin ninguna duda. Pero usted, que es experto en estos temas, por favor. Mira, yo creo que el flujo de migrantes no para. Ese es el primer punto. Segundo, ahí tenemos
distintos patrones. El patrón viejo, que es silencioso, por goteo, con coyote, puntos ciegos. Ese evidentemente está en estos momentos, yo te diría que en la última categoría. El que sigue es el movilizado por las redes, pero con grupos pequeños de gente que salen del mismo sitio o grupos familiares que se ponen de acuerdo y todos salen a la vez. Y en ese sentido yo creo que ese es el que probablemente sea el que quede de residuo como opción B para no tener el otro, que sería la caravana como estamos acostumbrados a verla, como masiva, mediática, compuesto por unidades familiares de adultos y pequeños. Los otros dos no tienen esa composición como dominante, en el sentido de ahí lo que domina son gente en una edad económicamente productiva y gente que realmente yo te diría que tiene entre 20 y 35 años. Hombres y mujeres, más hombres que mujeres, pero yo te diría que con la experiencia que hemos tenido en la última caravana, la caravana como lo que hemos visto que han disuelto, no vamos a tener eso tan frecuentemente ahora y no va a ser la primera opción. Ok, sí, bueno, no va a ser tan frecuente a nivel de caravanas, pero si usted lo dice en forma aislada, en forma de grupos pequeños, la gente sí continuará. Eso no va a parar. Sí, no va a parar. Tenemos igual la certeza, en virtud de la situación económica, y con toda sinceridad, no solo de Honduras, sino que de todos los países de la región, pero a nosotros obviamente nos interesa más, con el respeto del resto de los países, más nuestro país. Y antes uno siempre veía que se iban a los Estados Unidos, que era el destino primario, que sigue siendo todavía, pero ahora España y Canadá también. Pero la gente que no era profesional universitario, que luchaba a veces en Honduras y decía, hay opciones. Hoy, don Ricardo, la situación es bastante complicada, es muy compleja, e incluso gente que tiene un nivel universitario está abandonando el país por la falta de oportunidades acá. No, yo creo que ahí lo que acabas de decir, yo coincido contigo. Tendríamos que agregar la variable COVID, porque la variable COVID introduce una razón, excusa, justificación para detener a un migrante que está de tránsito en Guatemala, en México, bajo la excusa de que déjeme ver el último chequeo que usted tiene de salud. Evidentemente, si tiene el último chequeo, la pregunta es, bueno, pero mire, la fecha que tiene aquí hace ya muchos días y usted puede haber adquirido otra vez se tiene que actualizar eso, porque eso hace muchos días y ya eso está bajo duda, en el sentido de que usted se está moviendo sin cumplir con los criterios de distancia, etcétera, etcétera, en la caravana, y usted puede estar de nuevo contaminado. O sea que el COVID se puede convertir en una razón real o justificada, fabricada, ficticia, que se usa como excusa para deportar al individuo que está en tránsito en Guatemala, y si tiene la suerte de llegar a México, porque hoy en día ya el punto fundamental, antes en México estaba el muro del muro, pero ahora en Guatemala está el muro del muro del muro, en el sentido de que prácticamente esta caravana la desmantelaron completamente. Yo tengo información, pero que hay muy poca gente que se ha podido entrar por puntos ciegos en México. Bueno, y es una razón justificada, una razón real, la que usted ha apuntado en este momento, aun cuando la gente continuará intentando llegar a los Estados Unidos. Insistimos por la falta de oportunidades, pero esto del COVID plantea un panorama completamente muchísimo más complicado, más complejo
para la gente porque se van a agarrar y es entendible de que, bueno, deme su... Mire, si ahora se lo piden a uno, yo me asusté anoche que me estaba diciendo mi esposa que para ir a una boda le están pidiendo también a uno, para ir a una boda aquí, le están pidiendo el examen de PCR, el último que uno se había hecho 2 días atrás, o sea... Era impensable todo lo que está pasando, pero bueno, para no salirnos del tema de esto de la migración, esto va a tornar sin el ánimo de decirle, porque es muy fácil, don Ricardo, decirle a la gente, miren, no se vayan, bueno, pero aquí las autoridades y todos queremos decirle a los empresarios también, miren, no se vayan a arriesgar sus vidas, que aquí, que allá, sí, pero ¿y dónde están las oportunidades en Honduras? Ahí yo quisiera hacer un comentario que creo que ha hecho efecto, porque lo he hecho en otras entrevistas. Por favor, no endemonien la ruta. Estar hablando constantemente, que es verdad lo que dicen, no te estoy diciendo que no exista riesgo, pero eso tiene un efecto contrario, porque lo que están haciendo indirectamente es hablando mal de Honduras, en el sentido de si esas circunstancias son tan terribles, ¿por qué la gente opta por irse? Porque en Honduras es peor. Imagínate tú. Entonces, lo que estás haciendo es echándole agua, lo que estás haciendo es echándole más fuego a la caldera, ¿no? En el sentido de que yo no estoy diciendo que los riesgos no existan, claro que existen, pero la gente en un balance mental que tienen, o en ningún balance que tienen, lo que están haciendo es mirando hacia el frente y hacia el futuro, cierran los ojos y dicen, a mí no me importa lo que me espera, yo me voy de Honduras, cueste lo que cueste. Y el verbo que hay que usar correctamente es que la gente no se va de Honduras, huye de Honduras. Sí, y esa es la dificultad realmente que se está enfrentando. La gente no se va de Honduras, la gente huye de Honduras. Y es fuerte para nosotros no solo decirlo, sino que aceptarlo. Pero esa es, don Ricardo, la realidad que estamos enfrentando, la realidad que está viviendo el pueblo hondureño. Por eso uno, al paso de los años, uno dice, mire, yo siento, no sé si estoy equivocado, usted ya tiene muchos años de vivir acá también con nosotros, que estas son de las últimas oportunidades que la gente está teniendo en procesos democráticos. Ya la gente en un porcentaje altísimo, 80 diría yo, más adelante, tal vez me quedo corto, no cree ni confía en los políticos. Pero si los políticos en el país no cambian su conducta, su forma de ser, su forma de actuar, si se siguen robando intelectualmente el dinero, entonces aquí va a estallar, por muy pacífica que sea la gente, por muy aguantador que sea el hondureño, yo creo que todo tiene un límite y ese límite me da la impresión que está llegando a tope ya en el país por las mismas condiciones en que se están viviendo. Mire, yo creo, Jorge, que no hemos llegado al mero tope, por así decirlo. No hemos tocado fondo todavía. Yo creo que, primero, esta gran crisis que tenemos es una gran oportunidad. Eso evidentemente ha despertado cierto tipo de liderazgo distinto al político establecido, porque en este país hay gente que se preocupa de verdad por los intereses nacionales, pero no tienen posiciones de decisión y si hablan el gobierno no les hace caso. El gobierno desgraciadamente tiene un coro que lo que hace es repetir la línea oficial y en la práctica hay muy poca autocrítica. En ese sentido, yo considero de que estamos en una coyuntura extraordinaria para hacer cambios necesarios en este país. Ese es el primer punto. Pero la pregunta es, bueno, ¿cómo esa gente que están hablando pensando los intereses nacionales en una Honduras mejor para todos, bienestar, etcétera? O sea, la Honduras ansiada que no tenemos, que empezó como ilusión con Suazo Córdoba. Imagínate tú lo que estoy hablando del siglo pasado ya. Sí. Llevamos prácticamente 40 años en una transición democrática que no acaba de cuajarse. Entonces eso evidentemente está ahí, pero lo que quiero señalar es que cuando venga la decisión de Nueva York sobre el hermano del presidente, vamos a entrar en otra etapa distinta de la crisis. Y ahí la crisis va a ser directamente en el Ejecutivo y en la legitimidad del Ejecutivo. Entonces, en ese sentido,
Desgraciadamente, todavía no hemos tocado fondo. Dios quiera que yo esté equivocado, por favor. Yo no estoy diciendo esto para que suceda, ni estoy diciendo esto porque lo deseo, pero no soy ciego. Y lo peor que hay es que negar los hechos que están sucediendo, te convengan o no te convengan. Yo creo que esa actitud la deberían de tomar, ya la tienen muchos hondureños, pero los hondureños que hacen decisiones en el gobierno no tienen esa actitud. Ahora, le pregunto, dándole seguimiento al comentario, a la opinión que usted daba en este momento, ¿por qué no hacen caso las personas una vez que llegan a ocupar cargos, ya sea en el Ejecutivo o en el Congreso Nacional? ¿Por qué no hacen caso? ¿Por qué se aíslan? ¿Y por qué la gente, cuando vienen los procesos electorales, tanto internos y sobre todo los procesos generales, la gente los vuelve a escoger, la gente vuelve a creerle, aun cuando ellos llegan a dirigir instituciones, no los reciben, no les contestan celulares? ¿Por qué realmente? Y le hago la pregunta fuera de lo que es el tema migratorio, porque usted apuntaba que llegan al poder y no hacen caso, se aíslan, prácticamente dio a entender eso, de la gente que los llevó a ocupar esas posiciones. Bueno, primero existe el clientelismo político, ¿verdad? O sea, desgraciadamente detrás de un político siempre hay un grupo de gente que está buscando chamba en el gobierno. Eso es uno. Segundo, hay intereses en el sector privado que juegan con la corrupción del gobierno. Eso no es nada nuevo. O sea, en ese sentido, la corrupción no es exclusivamente en el sector público. Y voy a usar una palabra un poquito incómoda. Hay una corrupción generalizada en el país. Desde el ciudadano que trata de sobornar a un policía que tiene que ponerle una multa porque ha cometido una infracción, hasta el individuo que viene a cobrar impuestos y realmente lo puedes callar o puedes cambiar el informe con un soborno. O sea, ese tipo de cosas, y yo lo voy a poner desgraciadamente a un nivel muy primitivo, pero muy sencillo y visible y evidente. Y yo me pongo en la lista. ¿Cuántos de nosotros de verdad siguen las instrucciones del tráfico, las luces cuando es roja? O lo que estamos llegando a un semáforo y mirando la luz, y si está roja miramos para los otros dos lados y como no viene nadie pasamos, ¿ves? Yo creo que hay necesidad de retomar un respeto a la ley, un respeto a lo establecido, al trámite legal, etcétera, etcétera, que eso evidentemente es un problema de educación ciudadana, pero también es un problema de oportunidades, porque si tienen oportunidades legales, las ilegales no serían tan atractivas. Sí, porque complica mucho. Bueno, nos va a permitir, don Ricardo, hacer una pausa en este momento. Regresaremos y vamos a preguntarle qué pueden hacer, podría parecer tonta la interrogante, pero qué pueden hacer las autoridades para parar ese flujo migratorio. El que el hondureño esté pensando siempre en querer irse hacia los Estados Unidos. Ahora, insisto, en España, uno que ha viajado ve muchísimos compatriotas y nos da pesar a veces hasta en las condiciones en que se encuentran. Canadá es otro destino. Ayer, antier, conversábamos con compatriotas que están viviendo allá y hay bastantes hondureños trabajando y algunos pocos también estudiando. ¿Qué podría pasar en Latinoamérica y especialmente en nuestro país con nuestros migrantes hondureños, que estamos arriba ya del 1.000.000 de compatriotas que viven en varias ciudades de los Estados Unidos, si gana las elecciones Donald Trump? Las elecciones son el 3 de noviembre de este año. Estamos a menos de un mes de las elecciones en los Estados Unidos. Una pausa breve, regresamos con nuestro invitado la mañana de hoy, don Ricardo Puerta. Nos quedamos en nuestra señal de Facebook y señal abierta con pausa igual en nuestras estaciones de radio 92.5 para la zona central y zona norte del país. Regresamos en un momento.
Seguimos conversando esta mañana con nuestro invitado, don Ricardo Puerta, experto en temas migratorios y también haciendo un balance de lo que puede ser para estos países con el proceso electoral del 3 de noviembre en donde busca la reelección el presidente Donald Trump o John Biden, quien podría ser el nuevo mandatario de la gran nación del norte. Primero, ¿cómo podemos prácticamente frenar el flujo migratorio, las autoridades, los países, en que la gente tenga un poco más de cuidado o que no quiera irse hacia los Estados Unidos en este momento, don Ricardo? Bueno, evidentemente la respuesta es muy sencilla, está bien claro, hay que crear oportunidades de empleo que no se tienen, hay que crear condiciones en salud y en educación que no se tienen. Hay que generar, mire, Honduras es incapaz todavía de generar anualmente los nuevos puestos de trabajo que están exigiendo lo que le llaman el crecimiento vegetativo de la población. O sea, todos los años los números pueden estar fluctuando, pero se necesita más de 100,000 puestos de trabajo que hay que crear para incluir las nuevas personas, las personas que han cumplido ya cierta edad y se convierten en una población económicamente activa, pero que no tienen trabajo. Acuérdense, el problema de Honduras, por ejemplo, no es el desempleo, que lo hay. El problema de Honduras es un poquito más serio que eso. Y es el subempleo, en el sentido que aquí hay gente que trabaja todos los días, pero no llega a cubrir el ingreso que necesita para mantenerse él y su familia. Estamos hablando de niveles de subsistencia, necesidades básicas. Si no sale, si el día que sale no llegas a cubrir o no llegas a obtener el ingreso que se necesita, tu familia y tú no cubren las necesidades básicas de supervivencia. En ese sentido, por eso tenemos una población no solo pobre, sino también miserable, en el sentido que no hay, que como el dinero que se tiene no es suficiente para subsistir lo que se necesita para vivir ese día, no a largo, mediano, a mediano y largo plazo, sino ese día. O sea, un problema de subsistencia, de supervivencia. Ahí tenemos un problema muy serio y la respuesta que yo te daría es que hasta que el sector privado no agarre este tema de la migración, y ahora voy a poner las condiciones, como una estrategia de desarrollo empresarial, donde evidentemente el desarrollo empresarial va a generar localmente los puestos de trabajo que se necesitan, y entonces la gente no necesita irse de su comunidad para trabajar, sino que tienen puestos de trabajo ahí. Y la coyuntura es mejor que nunca, porque hoy en día las empresas que están funcionando todas en Honduras y en Estados Unidos y en todos los países tienen un plan de recuperación porque han perdido lo que tenían. Es más, la mayoría de esas empresas están subsistiendo por una oportunidad financiera que le está dando un banco con intereses favorables, etcétera. Y eso, y no lo digo yo, sino la gente que sabe, estamos pensando de que eso va a suceder nada más durante el COVID. Sí, pero es que la situación que tenemos de COVID, que es incierta, hasta que no aparezca la vacuna. Correcto, claro, pero vamos a salir, don Ricardo, de la COVID y vamos a enfrentar otro problema, otra dificultad. Lo hemos dicho, no nos cansamos, somos reiterativos en el sentido, mire, los gobiernos son transitorios. Si los gobiernos son 4 años en el país, el único presidente que se ha quedado 8 es el presidente Hernández. Pero son transitorios los gobiernos. Aquí quienes tienen que hacer un esfuerzo mayor o tener un poco más de sensibilidad es la empresa privada. Uno siempre les insiste, mire, los que más ganan son los empresarios. Son los empresarios. Entonces, mientras ellos no se den cuenta, o mientras ellos sí se dan cuenta, sí saben, pero mientras no se les hablan del corazón, en el sentido de que tienen que pagarles salarios justos. Usted decía, subempleada la gente, no es ni siquiera empleada.
Aquí para pagarle el salario mínimo a un trabajador hay que estar peleando y peleando y peleando y peleando permanentemente para que lo hagan. Y los ingresos que perciben de ganancias, en su gran mayoría, la empresa privada que se ha visto golpeada con esto. Sí, pero nunca pierden ellos, no pierden. Entonces, tienen que ser más generosos. Aquí uno les dice, los gobiernos pasan. El presidente 4 años se fue, los ministros 4 años cuando más y se van. Entonces, pero están saliendo todos los años jóvenes con ilusiones de los centros educativos a nivel medio y universitario y se topan con una dura realidad. No hay trabajo, no hay oportunidad. Entonces, ¿quién debe de crear esta fuente de empleo? La empresa privada. El gobierno facilitarles en alguna medida, pero aquí se les facilita y lo que ellos quieren siempre es ganar, no compartir. Entonces, mientras no haya una conciencia verdadera en el empresariado hondureño, y se molestan, y se lo digo, se molestan cuando uno hace este tipo de comentarios, de no, Jorge nos pasa atacando, Jorge nos tira duro. No es que les tiramos duro, es que es la realidad, don Ricardo, usted mismo lo ha dicho. La gente no está pobre, está viviendo en condiciones miserables en su gran mayoría en el país en este momento. Pero yo entraría por los intereses monetarios de ellos. Yo creo que la empresa privada, al desentenderse de estos problemas migratorios, se está suicidando. En ese sentido, aquí la única gente que puede crear empleo no politizado, permanente, digno, con ingresos suficientes es la empresa privada, no hay de otra. Por eso tenemos un sistema capitalista y un sistema de libre empresa, etcétera, etcétera. O sea, esa es la esencia del sistema. Y el sistema capitalista, quiera sí o no, es la única opción que tenemos. Claro, hay distintos tipos de capitalismo y ese es un mensaje que hay para los políticos. El tipo de capitalismo que tenemos es un capitalismo feroz, salvaje, que realmente donde está el negocio mayor probablemente ni sea legítimo. Entonces, desde ese punto de vista, no pueden estar optimizando constantemente la ganancia, aunque, insisto, yo me voy en ese sentido, Jorge, por otro camino. Señor, mire, empresario, usted quiere progresar, usted quiere tener una empresa estable, con un mercado estable, etcétera, etcétera. Tiene que juntarse con este problema, porque este problema es el que tiene la gente asalariada suya. Es la gente que usted necesita para que su empresa funcione. O sea, el dueño de la empresa podrá tener muy buena idea, podrá ser un gran emprendedor, podrá tener los recursos financieros, pero eso no hace la empresa. La empresa es un comportamiento solidario, legítimo, con el trabajador, es una relación obrero-patronal. Esa relación tiene que ser exquisita y tiene que ser donde los dos ganen y que los dos se sientan orgullosos de lo que están haciendo. Ese tipo de capitalismo se puede crear y es el único que realmente nos salva. Y evidentemente el Estado ahí tiene que tomar funciones distintas a las que tiene y no puede tener los niveles de corrupción que tiene. Indiscutiblemente. Y lo último que usted apuntaba, niveles de corrupción, y por eso es el gran malestar de la mayoría de la población. Y aquí sí, cuando se pregunta dónde está el dinero, es una consulta legítima. Pero el gobierno, en eso que compartimos al 100%, en el aspecto que no deben aquellos que llegan a cargos públicos a enriquecerse. Son servidores públicos. Es a servir a la gente y no a servirse. Dar su fuerza de trabajo con rectitud, con honradez, recibir ese salario que se tiene con decencia. Pero esto es una cosa, don Ricardo, esto es una cosa, y compartimos, no deben ni permitirse actos de corrupción en la administración pública, por eso tienen que ser severamente sancionados. Pero también, para que haya un corrupto, hay un corruptor, y usualmente son los mismos empresarios, que se hacen millonarios o multimillonarios con recursos del Estado, de los impuestos que paga el pueblo, porque es muchísimo más fácil aquí hacer negocios en el país, por lo menos, metiéndose a venderle al Estado, al gobierno. Usted dijo solidaridad en las empresas. Los ejecutivos
con su clase trabajadora, y eso no existe tampoco, por mucha corrupción que se diera en el gobierno, que se está dando en este y en los gobiernos anteriores también. Pero bueno, si hubiese un sistema democrático bien establecido y el Poder Judicial actuara independientemente, aquí muchísima gente estuviera presa y se le hubiesen decomisado ya sus bienes. Pero a veces solo hacen, como dicen, la patarata para engañar a la gente, para tener a la gente medio entretenida y que los medios de comunicación saquemos en primera plana, ya llevaron al batallón, va preso fulano mengano. Pero en la práctica es otra cosa la que estamos viviendo. Y no sé si estoy equivocado, pero le consulto en este momento. ¿Es un papel mayor de la empresa privada, si hablamos a nivel de gobierno, empresa privada, el poder generar oportunidades de empleo y pagar salarios justos a la clase trabajadora, o es una actividad compartida entre empresa privada y gobierno? Bueno, el gobierno evidentemente es un triángulo, trabajador, empresario y gobierno. O sea, ahí son tres vértices que si los tres no están trabajando en la misma dirección, el barco se mueve mal o no se mueve porque uno está remando para un lado y otro está remando para el otro. Y el otro punto, y hay que reconocerlo, pero eso es una función de los empresarios, de limpiarse a sí mismos. Aquí hay un grupo de empresarios que es minoritario en términos de número, o sea, la mayoría de los empresarios no están en esa onda, pero es suficiente, porque el número que tiene, aunque sea poquito, es suficiente para producir el problema que están creando. Y es que el concepto que tienen de la empresa, en vez de pensar en el mercado libre, que no hay mercados libres y puros, pero en vez de pensar en el mercado, están pensando en el botín del gobierno. Y entonces, claro, el botín del gobierno, ¿por dónde entra? Por la corrupción. O sea, ahí donde está el trámite del botín. Y en ese sentido, el empleado público, el político, sea electo o el funcionario que sea nombrado, inmediatamente que llega a un puesto empieza a recibir tentaciones. Eso es completamente cierto. Y te lo cuentan amigos que han tenido problemas y amigos que no han tenido problemas. O sea, y los casos son conocidos, que son los que salen en la prensa. Y después el pueblo se indigna porque sale un ladrón. Sí, pero es que ese ladrón está ahí porque tú votaste por el político que no debías haber votado. Claro, así es. Ese es el punto. O sea, aquí hay que empezar a distinguir responsabilidades del desastre que tenemos. Y el desastre que tenemos tiene una responsabilidad compartida con todos los ciudadanos que vivimos en este país, sean hondureños, extranjeros. Evidentemente, el fuerte mayor son los ciudadanos extranjeros, los ciudadanos hondureños, que este es el país de ellos. En ese sentido, estoy hablando ahora porque yo soy un inmigrante en este país. Perfecto. Bueno, gracias, don Ricardo. Vamos a cumplir de nuevo pausa. Y Jairo Nahum Fernández Teruel nos dice: buenos días, el gobierno no deja trabajar la empresa privada. Jairo, respetamos por supuesto su opinión, pero también aquí, y lo hemos leído y lo habíamos visto antes, mire, la empresa privada solo quiere que le den beneficios y facilidades los gobiernos. Entonces, esas facilidades trasládenselas también, o esos beneficios, a sus empleados, hombre. Eso es lo que uno les dice, y porque uno los conoce, a la gran mayoría. Bueno, no son ni capaces de tratar como seres humanos, como gente que les ayuda a ellos. No, por eso les digo, se suben a los carros, voltean a ver para otro lado, se hacen los dormidos para que no le hable el conductor que llevan ahí. No tienen esa sensibilidad, ni siquiera. Bueno, si no la tienen ni con sus trabajadores, ¿cómo la van a tener con particulares? Mire, Jorge, la mayoría de las personas en este país que trabajan en un acuerdo de salario mínimo, la empresa privada, el patrono no cumple eso. Sí, así en términos de beneficios, no solo el pago del salario, sino de los beneficios adicionales que eso supone. Y estamos hablando de unos números extraordinarios, porque es la mayoría de la gente que trabaja en salario mínimo, que entre paréntesis, dentro de la población económicamente activa, es la mayoría de la gente. Claro, oh, definitivamente. Bueno, Santos Andino, nos están viendo en San Luis, Missouri. Gracias, viéndolos aquí. Bendiciones, Honduras. No sé si Santos va a ser algún compatriota también nuestro. Nos va a permitir, don Ricardo, una nueva pausa. Regresaremos.
¿Qué va a ocurrir con los migrantes en los Estados Unidos? Insisto, la cifra parecería exagerada, pero más de 1 millón de compatriotas viven en varias ciudades de los Estados Unidos. Y dependiendo de lo que pase el 3 de noviembre, allí también va a haber un reacomodo o posibilidades de que continúen trabajando con alguna relativa tranquilidad. Y estamos conversando con don Ricardo Puerta. Pausa breve, nos quedamos en la televisión abierta, por supuesto, en Facebook. Continuaremos con comentarios en relación a este diálogo que tenemos la mañana de hoy con don Ricardo Puerta. Ya regresamos. Don Ricardo Puerta, Darío Urbina consultaba en Facebook y comentábamos aquí con Netel en la pausa, lo suspenden cada 3 meses en las maquilas y uno aquí no pagan impuestos, no le pagan el salario mínimo a los trabajadores, si usted ve en las instituciones bancarias es donde menos incluso le pagan a los empleados, esos muchachos, esas muchachas que están, los cajeros. No ganan ni el salario mínimo en la mayoría de las instituciones, ni el salario mínimo, les quieren cobrar el gel. Entonces, ¿cómo uno dice, pucha, cómo es posible que eso ocurra? Esa gente que gana dinero a montón. Bueno, cuando dijeron mayo, junio y julio no van a pagar estos 3 meses, se los vamos a pasar las cuotas hasta final de su préstamo, ya sea de casa, ya sea un préstamo personal, cualquier tipo de actividad. No, en vez de cobrarle los 3 meses, a algunos les están cobrando 15, 16 y 18 cuotas. Por 3 cuotas que tenían que... ¿Por qué no se las pasan esas cuotas ya? Si debían 20 cuotas, bueno, van a pagar 23, vaya estuvo, y que nos las paguen después. Pero así, no, les cobran unos intereses. Entonces uno dice, ¿por qué matan a la gente una vez? Y lo pongo de nuevo y así rápido como ejemplo. Le digo a un gerente de banco, recuerdo y despedido Íscale, ahorita quiero Celaya, eso sí. Era de Banco Cuscatlán cuando operaban ellos aquí. René Becerra, Becerra, hijo. Le digo, mire, en una reunión de AIBA, que a mí no me ha gustado ir por eso y así lo digo, no me gustaba porque uno ya los conoce. Pero me dice, señor Ferrer Jorge, mirá, dice que te invitan y no vas. Voy a la reunión. Empezaron a hablar solo bellezas y que había que incentivarle a la gente que sacara préstamos. Digo, voy a hablar, hombre, estamos en el desayuno. Le pido la palabra, le preguntaba al presidente. Le digo, mire, ¿sabe por qué la gente no saca préstamos? O la gente, es decir, ¿por qué los ahogan con los intereses? No es cierto. Y empezaron, ahí hasta un colega, me acuerdo, director también, no, mira, no te pongas, Jorge, en ese plan. No, si me pongo en ese plan, digo, porque yo lo estoy sufriendo en lo personal. En ese momento yo pagaba mi casa 1.000 lempiras diarios, si me atrasaba. No puede ser, no me acuerdo, como no, sí puede ser, permítame, le digo, estamos diciendo, entonces bajé yo, estamos ahí en AIBA, bajé, fui a tener el recibo que había pagado un día antes, que de suerte ahí lo andaba. Entonces le digo, mire, me tocaban pagar 28.300 no sé cuánto. Como me atrasé un día, me cobraron 29.000 porque me dijeron que eran 1.000. Inmediatamente llamó y dice, le digo, ya se te va a arreglar ese problema. Sí, pero me lo arreglaron a mí y porque tuve la oportunidad de conversarlo con ellos. Y las miles y miles de personas que no tienen acceso a ellos. Y eso sigue ocurriendo. Eso honestamente se sigue dando en el país. Entonces tengan un poco más de sensibilidad. Don Ricardo, le consulto, para los migrantes en Estados Unidos, ¿tiene que ver que gane Trump, que continúe o que Biden sea el nuevo presidente de los Estados Unidos? ¿En qué podría cambiar el panorama para los latinos y especialmente para nuestros compatriotas? Definitivamente, si Trump gana, la situación va a estar igual o peor. Y ahora ahora tenemos una Casa Blanca con COVID. Esa es nueva. Sí. Esa no la teníamos antes. Y cuando te estoy diciendo eso, no te estoy diciendo que es el equivalente a que un empleado tuyo, tú o una persona que tú le compras los suministros tenga COVID. Estamos hablando del presidente de los Estados Unidos. Y ahora viene el punto. La diferencia está que el presidente de Estados Unidos, y está probado ahora con la última crisis que tuvo,
cuando va a un hospital, que evidentemente va a un hospital militar, en un hospital militar los médicos no pueden hablar lo que quieran, tienen que hablar lo que el superior militar diga que está autorizado para decir. Ya te puedes imaginar lo que viene. El individuo le dan de remedio el último grito de la moda, que evidentemente está en una situación de testeo, de prueba, de experimentación, y eso tiene unos efectos inexplicables e inimaginables, porque es algo completamente nuevo, es un bombazo que te van a dar para que te arregle. Y eso le pasó a Trump ahora cuando estuvo en el hospital, que le dieron un remedio que le ha subido el ego, y el individuo está bajo unos efectos extraordinarios emocionales. Inclusive se cuestionan si en estos momentos tiene la capacidad necesaria para dirigir al país en términos de tener los requisitos mínimos mentales. Y el problema ya no está en su filosofía de vidas, sino en el estado emocional hiper que tiene por el remedio que le han dado, que le ha subido el ego y la energía a unos niveles que antes no tenía. Pero con la edad que tiene 73 años, eso no es para que se lo den a una persona que tenga ese tipo de riesgo. Es un riesgo tener la edad que tiene Trump para poder recibir remedios experimentales que ni siquiera están probados con la gente que hay que probarla. Bueno, para ponerte la respuesta sencilla, mira, me voy a ir a la agenda básica de los hondureños en Estados Unidos. Uno, el TPS. Definitivamente hay un problema serio en el TPS. Ahí hay unos 44,000 hondureños. El TPS, la genialidad que tienen es que son gente que llevan desde el Mitch más de 20 años en Estados Unidos trabajando y pagando impuestos, y que realmente son gente que no son carga pública, porque cada vez que tienen que renovar el permiso de trabajo, tienen que llenar un cuestionario que te pregunta hasta qué hora vas a hacer tus necesidades y qué es lo que comes de día y cuáles son tus deudas y qué haces con tu ingreso. Y evidentemente no puedes tener ningún hijo que tenga problemas de drogas, etcétera, etcétera. O sea, son gente limpia y son ciudadanos ejemplares. Si no los hubieran sacado del TPS. Bueno, ahí hay 44,000. Después de los soñadores, son alrededor de 20,000, que son los muchachos que han llegado a Estados Unidos traídos por sus padres en una forma ilegal. Pero que tienen educación universitaria, hablan inglés perfectamente sin acento porque están educados en Estados Unidos. Ese es otro. El otro punto, que es el mayor, alrededor de unos 400,000 hondureños indocumentados que trabajan y que evidentemente trabajan con empleadores que quieren que se mantengan en silencio. Algunos de ellos los explotan, la mayoría no, pero la mayoría de esos empleadores no quieren perder a esos empleados. Son empleados leales que cumplen con todos los requisitos del patrono para trabajar y que si no cumplen, lo botan, porque no tienen posibilidades de hacer ningún tipo de demanda, de reclamo ante la situación laboral que tienen, porque no están legalizados en el país. Se estima que en Estados Unidos hay 11 millones y esos son los estimados más conservadores. El mismo estimado de Trump es que hay, en vez de 11 millones, 17 millones. Que eso quiere decir que los hondureños estarían alrededor entre 400,000 y 450,000. Acuérdense que en Estados Unidos viven en la comunidad hondureña 980,000 personas que nacieron aquí. El resto ha nacido allá por matrimonio, familias que se han formado, etcétera, etcétera. Pero ahora voy a tu pregunta directamente. Evidentemente, el cambio tiene, gracias a Dios, en estos momentos el puntaje, la ventaja que tiene Biden sobre Trump se aumentó después del debate,
que en el debate, en términos de opinión pública, parece que el que ganó fue Biden, en el sentido de las reacciones que se han tenido. Han aparecido más republicanos por Biden, han decidido más independientes por Biden, y además de eso el voto duro, y no quiero ser triunfalista en el análisis que estoy haciendo. Trump tiene alrededor de 1/3 del electorado a su favor, y esa gente son gente que, si tú le dices que hoy es a las 12 del día y está a la luz del día, etcétera, etcétera, creen todo lo que le dice Trump, pero todo lo que sea en contra de Trump dicen que es inventado, que son noticias falsas, de que eso son calumnias, etcétera. Como por ejemplo el hecho de que del impuesto que no ha pagado, que todavía eso no se resuelve, etcétera. Hay dos enfoques distintos. Por ejemplo, Biden tiene, si gana la presidencia, tiene un plan masivo de inversión pública, de crear empleo, para que la gente tenga ocupación y tenga capacidad de consumo, tenga capacidad de gasto, etcétera, y que pueda pagar su vida diaria y las necesidades que tiene de su casa, porque están comprando una casa, etcétera. Todo eso, mientras que Trump, el mecanismo que está presentando como para levantar la economía es condonarle o rebajarle los impuestos a la gente que tiene dinero. Las encuestas en el voto popular le dan una ventaja a Joe Biden en este momento sobre Donald Trump. Elecciones martes 3 de noviembre. Posibilidades hay, obviamente existen, pero en su concepto, ¿se reelige Donald Trump o tendrá Estados Unidos un nuevo presidente? Mira, yo te voy a poner 3 escenarios. Si la diferencia que tiene Biden sobre Trump es 5% menos, cualquiera de los dos puede salir. Si la diferencia es más de 5% y menos de 10%, el que lleva el puntaje tiene una probabilidad baja de salir, pero el otro no tiene ninguna probabilidad de salir. Pero el que tiene el puntaje, el que va adelante, el delantero, tiene una probabilidad leve, baja. Y si la diferencia son 2 números, o sea, 10% o más, seguro que sale. Ok, perfecto, pero en este momento se maneja que quien lleva la delantera en ese porcentaje es Biden. Es Biden, y después del debate vuelve a brincar a 2 números de simpatía. Ya no está en un 8%, sino está mayor de 10%. Hoy Kamala Harris y Mike Pence, que son los candidatos a vicepresidentes, tanto de John Biden como de Donald Trump, tienen un debate. ¿Cree que pueda influir en el electorado norteamericano el debate de los vicepresidentes hoy? Yo creo que sí, pero el que más influye es la conducta del presidente y de los debates del presidente, pero los dos influyen. El del vicepresidente sujeto al del presidente. Si el del presidente pierde y el vicepresidente gana, la diferencia no va a cambiar. Sí, no hay mucha diferencia. Ahora, cuando estamos a menos de 4 semanas de este proceso de elecciones generales en los Estados Unidos, ¿qué panorama se pinta para los latinos? Independientemente de quién sea el presidente, si continúa el actual o le gana el rival. Bueno, fíjate, proporcionalmente para la capacidad de voto que tiene la comunidad latina, el porciento de votantes activos en la población latina es un porciento bajo. No es una comunidad políticamente tan activa como otras, como por ejemplo la comunidad negra es mucho más activa que la latina. El otro punto es que la comunidad latina no es un bloque, no es homogénea. Por ejemplo, los latinos, básicamente, y lo conozco porque conozco muy bien la comunidad mía, los cubanos en Miami, dentro de la comunidad cubana, que tiene cierta edad, es pro-Trump. Donde correcto. Está realmente la simpatía de Biden en la comunidad cubana es en los milenarios, los muchachos, los, jóvenes, los hijos de esa gente, los más jóvenes. Sí, son los pero por así decirlo,
tercera edad, sin duda. Es que son más conservadores, es decir, y se entiende, ¿va? Son más conservadores. Y desgraciadamente votan por la política o lo que dice el gobernante que va a hacer con Cuba. Sí. En ese sentido, Trump es muy bueno inventándose cosas, pero después no las cumple, por supuesto. Sí. Y el otro punto, en Cuba, si la dejan como está, evidentemente el problema es muy serio. Y déjame decirte una cosa que aquí no se comenta. La cantidad de remesas que se le mandan a los cubanos de la misma comunidad cubana a Cuba es extraordinaria. Y hay mucho otra forma de mandar, porque hay gente que viaja y que son parte de la familia, que cuando se van de vuelta para Cuba lo que se llevan es un montoncito de cosas, pero como son tantos en número, es un montonón de cosas que se llevan y alivian la situación. Pero bueno, volvamos al punto suyo, no es homogénea. No es lo mismo el voto mexicano en Texas que el voto cubano en Miami. Para ponerte... Claro, para poner un ejemplo, y estamos completamente de acuerdo. Ahora, regresando también a lo nuestro en todo ello, independientemente de quién gane las elecciones en los Estados Unidos, acá lo que tenemos que crear es oportunidades para la gente y que no esté pensando en irse a los Estados Unidos, independientemente espérate, ahí hay otro punto fundamental. El gobierno de Honduras debería de tener dos planes, uno por si gana Trump y otro por si gana Biden. ¿Cuál es la propuesta del gobierno de Honduras si gana Biden? ¿Cuál es la propuesta del gobierno de Honduras si gana Trump? Lo tienen. ¿Y por qué no lo comparten? Por lo menos que se consulte con gente que maneja esto de alguna forma. Pero es reactivo, ¿no? Claro, si yo fuera el presidente estaría más preocupado en la decisión que viene del jurado de Estados Unidos en el juicio que le están haciendo a mi hermano que si va a ganar Biden. La noticia, el golpe para el sistema hondureño va a ser más fuerte por esa decisión que la decisión de Biden. ¿Por qué va a ser más fuerte o por qué sería más fuerte? ¿Por qué sería más fuerte eso? Bueno, ya sabemos que lo que no se conocen es los años, pero que fue declarado culpable. ¿En qué va a cambiar esa decisión en la culpabilidad en el tiempo que pueda tener Tony Hernández? Una vez que venga el castigo, la sentencia, todos los récords esos son públicos. Entonces ahí se va a banquetear todo el mundo. ¿Ahí se va a qué, perdón? Ahí se van a banquetear todo el mundo, en el sentido de que la cantidad de información que hay ahí, que una vez que se haga público ya entonces no es sospecha, sino es evidencia. Se pueden ir, bueno, para mí el tigre, mientras que el tigre Bonilla no vuelva, sigue cantando, ¿no? Sí, entonces, desde ese punto de vista, ¿qué es lo que tiene el sistema norteamericano a su favor? Que mientras que tenga un juicio abierto, las pruebas se siguen acumulando, porque te juegan con el delito, tienen a la persona identificada, se lo traen extraditado como sea posible, o el individuo le dicen 20 voluntarios porque es mejor, porque así nos ponemos de acuerdo a ver cómo resolvemos esto. Claro, y así de negociar que están litigiando. Sí, no, además, el litigio en Estados Unidos cuesta dinero. Sí. Y aquí hay empira, pero allá son dólares. Entonces, en ese sentido, es mejor negociar. ¿Y qué cosa es negociar? Denunciar a otro, complicar a otro. Que sea verdad o mentira, eso se lo dejo a Dios. Sí. Pero que definitivamente ese es el sistema, Ahora, pero complicar a otro, involucrar a otro, implica también investigaciones, ¿no? Que la persona no solo es porque digan, me ayudó, él. Mira, cuando Estados Unidos se trae a un individuo, es que lo tiene fichado ya y tiene las pruebas. Ellos no van a traer una persona, te lo voy a poner en blanco y negro. Ellos no van a extraditar a una persona para hacerle el caso allá. Es correcto, sí. Ese caso ya está hecho. Ya está hecho, ya lleva tiempo. La inteligencia que tiene Estados Unidos en este país tiene suficientes pruebas para toda esa gente. Sí. Significa que se ha trabajado, que se ha investigado, pues. Que se ha investigado. Claro. Ahora el punto es, ¿se ha investigado a plenitud? No. Y ahí es donde viene el juego de que si yo complico a 3, me rebajan la posible sentencia, tanto. Sí. Entonces empieza la negociación.
Y la negociación es yo doy información y tú me das perdón. Sí. Bueno, don Ricardo, le agradecemos muchísimo que nos haya acompañado, sus palabras finales en relación a este tema primario, las caravanas de migrantes que en nuestro concepto continuarán mientras tanto no hayan mejores condiciones de vida en el país, mientras quienes nos gobiernan, y esto lo digo en términos generales, no entiendan que hay que darles oportunidades y posibilidades a la gente. ¿Y quiénes son los grandes empresarios en Honduras, quienes han hecho dinero? Y probablemente algunos lo han hecho en buena lid, trabajando, pero entonces que compartan con los que menos tienen, que les paguen salarios justos a sus trabajadores y que sean un poquito más humanos en el trato. Mientras eso no ocurra en el país, pues continuaremos con el éxodo de compatriotas que intenten irse legal o ilegalmente hacia los Estados Unidos. Por favor, muchísimas gracias, y obviamente conversamos sobre las elecciones del 3 de noviembre en los Estados Unidos, que podría cambiar el panorama también, pero no solo para Honduras, sino que para los países del resto de América Latina. ¿Qué tiempo tengo? 2 minutos. Muchas gracias. Mire, la emigración va a seguir. La emigración en forma de caravana, no. La emigración como grupos pequeños, sí. Unidades familiares, sí. Y eso es un gran riesgo, y yo creo que es una de las poblaciones más vulnerables que el gobierno de Honduras el gobierno de Honduras y la sociedad civil hondureña deberían de hacer un esfuerzo conjunto para evitar, porque de todos los grupos más vulnerables, ese es el más vulnerable. Unidades familiares, que es adultos con pequeños, con el vicio que están practicando algunas madres, es que dejan a algunos muchachos solos, algunos menores solos, para que pasen, que definitivamente tienen más posibilidades, y lo usan de coraza. Eso es un vicio que evidentemente no se debe fomentar. En cuanto al asunto interno de Honduras, empleo, no hay de otra. En cuanto al gran ausente de la generación de empleo, el sector privado hondureño, pero con una función que aparentemente está haciendo el gobierno, pero no puede. El gobierno no tiene la capacidad para trabajar en una forma objetiva creando empleo. El empleo que crea el gobierno es un empleo politizado. Y el empleo politizado es temporal. Entonces, desde ese punto de vista, es la empresa privada. Pero la empresa privada metida en migración para obtener los beneficios de desarrollo empresarial que pretende obtener ahora con el COVID, porque tienen una situación de recuperación, que el periodo de recuperación empresarial como mínimo son 3 años. Entonces, cuando están hablando durante COVID o después de COVID, mire, no importa, son 3 años. Hay que pasar 3 años luchando y con una tendencia ascendente y creciente de la empresa para llegar a recuperar lo que se tenía antes del COVID. Sí. En términos de las elecciones de Estados Unidos, definitivamente Biden es el candidato más favorable para Honduras. Don Ricardo, muchísimas gracias una vez más. Siempre es un placer saludarle, y sus valiosísimos aportes aquí para nosotros son importantes. Gracias, don Ricardo. Buenos días. Gracias. Don Ricardo Puerta, experto en temas migratorios, nos ha acompañado esta mañana en el diálogo de Hola Honduras. A manera de resumen, así rápidamente les decimos, empleos politizados, sin ninguna duda, los que genera siempre el gobierno como tal. Politizados porque cada 4 años, aun cuando la gente tiene sus acuerdos, es más difícil. Pero, miren, usted no, si es en empresa privada, si es en el gobierno, lo importante es, como servidor público, trabajar y desempeñar su labor con muchísima decencia y con una gran responsabilidad. Pero es la empresa privada la principal generadora de oportunidades para los jóvenes, para la gente que sale con una gran ilusión de los centros educativos, ya sea a nivel secundario o a nivel universitario. Esas posibilidades nos ha planteado una vez más, las conocemos, lo sabemos, don Ricardo Puerta, en el sentido de que empresa privada, escuchen por favor, mientras tanto ustedes no den esas facilidades, no den esas oportunidades y no busquen una manera de que la gente tenga acceso a tener una fuente de trabajo digno, un trabajo digno, se va a seguir complicando y va a seguir yéndose la gente en caravanas o sin caravanas, se va a seguir decepcionando, va a seguir
Pareciera que no, y uno no invita a ello, quitándose la vida a muchos compatriotas por la crisis que estamos enfrentando. Si no, la empresa privada, si los empresarios no se les hablan del corazón, si los dueños de tarjetas de crédito no dicen, sí, no es cierto, tenemos que seguir ganando. Pero así como está la situación en el país, ganemos algo razonable y no sigamos ahorcando a la gente como lo siguen haciendo todavía. Por favor, ustedes entiendan, yo sé que sí lo saben, pero que se les hablan del corazón en el sentido de que no sigan apretando a la gente como lo están haciendo en este instante, que los están llevando al borde de la desesperación. ¿Ustedes creen que los problemas familiares que se dan de enfrentamiento, muchísimas veces sin querer justificarlo, la gente está reventada, está sin dinero y se pone loca? No justifica eso, y nosotros lo decimos una vez más, el que hayan problemas a nivel de familia, no lo justifica, pero eso es parte de... Miren, cuando un trabajador está tranquilo, si gana un salario que le medio permita estar con su familia y medio vivir, eso debería ser un alivio para los empresarios, y el llamado permanente siempre es para usted que nos está viendo en este momento, que sea un poco más solidario con quienes les ayudan a obtener sus riquezas. Alejandra Rivera, Ethel Valladares y Efer Guevara continúan hasta las 9 en punto de la mañana. Muchísimas gracias. Nosotros en la repetición de este diálogo les esperamos a las 11 de la noche y mañana con el científico, el doctor Marco Tulio Medina, quien nos va a acompañar en el diálogo. Muchísimas gracias, muy buenos días y bendiciones para todos. El clima en Hola Honduras. Y le seguimos la pista al huracán Delta, que se encuentra ubicado precisamente en la península de Yucatán. Lleva vientos sostenidos aproximadamente de 167 kilómetros por hora. Esto ha mencionado las autoridades del Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos. Ya alcanzó la categoría 2 y podría intensificarse en las últimas horas, llegando hasta Luisiana, Estados Unidos. Ya cientos de personas han sido evacuadas precisamente en una de las ciudades turísticas de México, que es Cancún. Ya han sido evacuadas debido a las altas marejadas que está dejando precisamente el huracán Delta categoría 2 en México, y vemos su trayectoria precisamente en esta imagen satelital. Lleva vientos sostenidos de 167 kilómetros por hora y podría estar llegando entre un par de horas a Estados Unidos. Esto es lo que han mencionado las autoridades del Centro Nacional de Huracanes, pero en el territorio nacional de forma indirecta nos está dejando algunas precipitaciones de lluvia en diferentes sectores del país, sobre todo con acumulados significativos, como podemos ver en esta imagen satelital, en la zona sur, suroccidente, parte del oriente y también en la zona central, lluvias que podrían venir acompañadas de actividad eléctrica y vientos rachados, así que mucha precaución porque se van a estar registrando en un periodo de 48 horas lluvias en diferentes sectores del país. En cuanto a las temperaturas, déjeme mencionarle, en Tegucigalpa se mantienen afortunadamente las temperaturas dentro de rangos normales, alcanzando los 28 grados centígrados las máximas y las mínimas de 18 grados centígrados con presencia de nublados ocasionales. El pronóstico de lluvia en Tegucigalpa se mantiene en horas de la tarde-noche. ¿Qué ocurre en San Pedro Sula? Temperaturas altas que podrían estar llegando hasta los 37 grados centígrados con la sensación térmica. Los nublados ocasionales se van a mantener, las temperaturas mínimas se van a mantener igual de cálidas, llegando hasta los 24 grados centígrados. En la zona sur se esperan fuertes lluvias para este día como también para la próxima jornada, debido a esos remanentes que nos está dejando el huracán Delta categoría 2. Pese a esto, las temperaturas máximas se mantienen dentro de rangos normales, podrían estar llegando hasta los 33 grados centígrados con la zona, esto en la zona sur del país, con la sensación térmica y las temperaturas mínimas llegando hasta los 22 grados centígrados. En la zona central, específicamente en Comayagua, el pronóstico de lluvia podría estarse registrando en los sectores altos y montañosos, las temperaturas máximas de 31 grados centígrados y las mínimas de 21 grados centígrados. Para la ciudad de La Ceiba, como también en el occidente del país, en La Ceiba no descartamos algunas precipitaciones poco significativas para este día, las temperaturas máximas de 31 grados centígrados, pero en el occidente del país sí se pronostican lluvias fuertes que podrían venir acompañadas de actividad eléctrica y vientos rachados, así que mucha precaución. En los extremos del día, las temperaturas cálidas se mantienen llegando hasta los 31 grados centígrados. ¿Qué ocurre en la ciudad más fresca de todo el territorio nacional? La Esperanza, condiciones relativamente estables, temperaturas mínimas
de 15 grados centígrados como es de costumbre en este sector, y para la bella isla de Roatán las temperaturas máximas podrían estarse registrando hasta los 33 grados centígrados con nublados ocasionales. Vamos a finalizar con el oleaje. Déjenme informarle a todos los pescadores artesanales, en ambas costas se encuentra alterado el oleaje, así que mucha precaución. En el Mar Caribe, debido a esas bandas de nubosidad que nos está dejando el huracán Delta, podría estar llegando hasta los 8 pies mar adentro, así que mucha precaución. Y en el Golfo de Fonseca también tenemos el ingreso de humedad de forma indirecta de parte de Delta, que podría estarnos dejando pues hasta 6 pies mar adentro en el Golfo de Fonseca, así que para los pescadores artesanales mucha precaución. Ambas costas se encuentra alterado el oleaje. Hasta aquí en las condiciones del tiempo. Seguimos con más información con Ethel Valladares y Efer Guevara. El clima en Hola Honduras. Bueno, este día queremos hacer Hola Opina distinto, Efer. Más bien es una sección de testimoniales para sobrevivientes del cáncer de seno. Es el mes rosa y pues nosotros no paramos, ¿verdad?, de llevar información y de generar conciencia a todas esas mujeres y hombres que puedan estar atravesando esta enfermedad. Tenemos vía Zoom al doctor Genaro Aguilar, especialista, y a una sobreviviente, Herminia Vaca, para que nos amplíen más y pues que el doctor nos dé esa visión médica y luego pues ese testimonio fortalecedor. Definitivamente, Ethel, sabemos que la voz de quienes han vivido lastimosamente esta situación del cáncer de mama es un aliciente para muchas personas que en este momento están padeciendo la misma enfermedad, y estamos seguros que con la charla que tendremos hoy muchas personas van a salir adelante de su depresión, de esta enfermedad, y van a superar esto. Y les damos la bienvenida a los dos, doctor. Señora Vaca, muchísimas gracias a los dos por acompañarnos a esta hora de la mañana. Es un gusto saludarles. Mucho gusto. Gracias por la invitación. Bueno, doctor... No, adelante. Sí, estamos en octubre, mes internacional contra el cáncer de mama. Y el Centro de Cáncer de Mama Romero de Callejas, como todos los años, pues este año tiene programado para el mes de octubre, noviembre y diciembre la atención en mamografías. Y esto porque la mamografía es la forma de detectar a tiempo el cáncer de mama. Quiero que sepan de que hay dos mitos que hay que eliminar de la mentalidad de la población hondureña. El primer mito es que ya nacemos con el cáncer. Eso es falso. El cáncer de causas genéticas o hereditarias apenas anda en un 5 a 10%. O sea, que si 10 mujeres tienen cáncer de mama, una es la que tiene que ver con sus genes o con su herencia. Los otros 9 son otros factores que eso nos permite tomar control. Y el segundo mito es que la gente cree que el cáncer no se cura. Eso también es falso. El cáncer sí se cura. Cuando usamos la mamografía, que son 3 tipos de mamografía, la convencional, la digital y la digital con tomosíntesis, esta última, la digital con tomosíntesis, en Honduras solo está disponible en el Centro de Cáncer de Mama Romero de Callejas. Entonces, cuando usamos esta mamografía digital con tomosíntesis, el poco más del 99%, una fracción, vamos a caer en 99%, se cura. ¿Qué significa eso? Que si 100 mujeres tienen cáncer de mama y usan esta mamografía para detectarlo, lo detectan a tiempo, cuando apenas tiene el aspecto de granitos de sal, así se mira en la imagen radiológica, como granitos de sal, entonces estamos hablando casi de un 100% de posibilidades de cura. Ahora bien, el cáncer puede ser detectado, 1, está iniciando, 2, cuando está a nivel regional, que abarca ya los ganglios a nivel de axila, y 3, cuando ya ha hecho metástasis, que se ha ido a huesos, a hígado, a otros órganos. Dependiendo del estadio en que se encuentre, así va a ser el pronóstico. Entre más temprano, mejor pronóstico. Por ejemplo, si se encuentra ya que ha tomado ganglios, obviamente el tratamiento ya no va a bastar una cirugía. Hay que agregar radioterapia, y las posibilidades de cura ya bajaron a un 87%. Ahora, si la persona se diagnostica cuando ya ha hecho metástasis, cuando ya ha invadido órganos a distancia, entonces la posibilidad de cura es de un 5
de un 10 a un 15%. Conclusión, toda mujer hondureña que ya cumplió 35 años de edad debe hacerse su primera mamografía. Y aquí quiero hacer una observación. La mayoría de las personas cuando consultan sobre cuándo hacerse su primera mamografía, se van a internet, encuentran que la información ahí es la aplicable a las mujeres norteamericanas y a las europeas, ya que esta es una información de la Asociación Americana contra el Cáncer. ¿Qué pasa? Que las mujeres norteamericanas, anglosajonas, europeas, tienen cáncer. Las que tienen cáncer de mama, la mayoría lo tiene después de los 55 años de edad. Repito, las que tienen cáncer de mama, que es de origen norteamericano, allá o de Europa, lo tienen después de los 55 años de edad. Por eso ellas empiezan a los 40 con su primera mamografía, la hacen alterna a los 50 y al llegar a los 50 hacen mamografía todos los años. Porque hasta los 55 van a tener grandes cantidades de cáncer de mama en Honduras. El cáncer de mama, la mayor frecuencia, se inicia a los 39 años. No quiere decir que no tengamos cáncer de mama antes, pero a esa edad es cuando más se da, con más frecuencia se da. De ahí que toda hondureña tiene que hacerse su mamografía, no a los 39, son los importantísimo, doctor. Ahora nos gustaría pues que usted nos introduzca, si tenemos ahí a nuestra querida pues Herminia. Herminia, usted que es sobreviviente, ya con esta valiosa información, pues nos gustaría que nos revelara, doctor, con ella cuáles fueron sus padecimientos y cómo logró curarse pues de este cáncer, Herminia. Muy buenos días, gracias por darme la oportunidad de contarles un poco sobre mi historia. En el año 2017, cuando tenía 30 años, fui diagnosticada con cáncer de mama en etapa 2, un triple negativo. Esto significaba que era un cáncer sumamente agresivo. Y la verdad es que yo siempre hago énfasis en la importancia de que las jóvenes menores de 35 años se hagan su autoexamen de mama, porque gracias a un autoexamen de mama, gracias a una autoevaluación, yo pude salvar mi vida, porque yo tenía esta costumbre de hacerme este autoexamen una vez a la semana, una semana después, de la menstruación. Entonces, a raíz de esta costumbre, yo pude identificar y conocer muy bien mis mamas, y en el momento en que encontré una bolita en mi mama fue fácil identificar para mí, porque yo ya estaba acostumbrada a hacer esta autoevaluación. Yo encontré una bolita en mi mama izquierda, fui al médico, me realizaron un ultrasonido de mama, luego el médico determinó que tenía que someterme a una biopsia, hicieron la biopsia y de ahí el diagnóstico, ¿verdad? Cáncer de mama en etapa 2. Nunca tuve ningún síntoma, más que la bolita que yo logré encontrar en mi mama izquierda. Y siempre, por eso digo la importancia de que nosotros seamos constantes, todas las mujeres, seamos constantes en hacernos esta autoevaluación cada mes, porque esto puede salvar nuestras vidas. Afortunadamente, pues yo llegué en etapa 2. Pude haber llegado en una etapa más avanzada si yo no hubiera tenido la costumbre de hacer esta autoevaluación. Me gustaría... Sí, Herminia, bueno, tenemos un poco de tiempo, pero pues muy agradecidos con los dos, con el doctor Genaro y con Herminia. Herminia, un mensaje para las mujeres para ir pues concluyendo. Le vamos a invitar en otra ocasión para hacer una segunda parte de este testimonio y de igual manera al doctor Genaro. El mensaje es, el primero es que se examinen a tiempo. Todo diagnóstico todo lo que se encuentra a tiempo tiene solución. Y los médicos siempre hacen énfasis en eso, que si usted detecta de manera temprana, pues hay mayor probabilidad de vida. Y a las mujeres, pues, que están pasando por esta situación, yo les digo que hay esperanza, que hay solución. De repente, cuando nos dan una noticia de cáncer, sentimos que el mundo se nos viene encima y que nos vamos a morir. Y yo les puedo decir que sí hay esperanza. Si seguimos los tratamientos, si seguimos todas las indicaciones de los médicos, hay esperanza de vida. Y yo lo puedo demostrar con mi testimonio. Hace 3 años, pues yo pensé que no tenía esperanzas, que iba a morir.
y afortunadamente gracias al Centro de Cáncer en Marromero de Callejas y a todos los médicos, al tratamiento que recibí en este centro, pues yo estoy aquí viva, y si yo pude, pues ustedes también lo pueden lograr. Muchísimas gracias, Herminia. Doctor, también rápidamente sus últimas palabras, agradecidos por acompañarnos e ilustrarnos en este tema del cáncer de mama. El lema, no te detengas, cuida tu salud, examina. Por favor, mujeres, llamen al 22 39 94 80. Ya cumplieron los 35 años de edad. Llamen al 22 39 94 80. El Centro de Cáncer está haciendo las mamografías a octubre, noviembre y diciembre a mitad de precio. Y gracias a que algunas empresas están colaborando, inclusive a través de los medios hemos estado rifando lo que son mamografías digitales y mamografías convencionales. Así que el Centro de Cáncer ha creado las condiciones de bioseguridad. Usted llama y se designa un espacio y un tiempo para hacerle su mamografía. Gracias. Muchísimas gracias a los dos. Ha sido un honor y un privilegio poder conversar con ustedes, conocer términos médicos en torno al tema del cáncer de mama y por supuesto también tener el testimonio de esta sobreviviente, que desde acá le mandamos un fuerte abrazo a todas aquellas mujeres que han padecido y que han superado esta enfermedad del cáncer de mama, y por supuesto les enviamos muchas bendiciones a todas aquellas que están en la lucha contra el mismo en este momento y que la pueden estar viendo difícil. Totalmente, así es. Siempre hay salida con prevención, y pues vamos a continuar con más de Hola Honduras después de este importante testimonio. Vamos a seguir con novedades y Alejandra ya está lista. Ale. La prevención es tan importante para que la mujer hondureña no pueda tener cáncer de mama. Pero seguimos con más información y le damos a conocer que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos reconoce avance de Honduras en proteger a privados de libertad. Expediente, un tema muy interesante esta mañana. Solo aquella que es madre puede entender lo que la madre de Enoch puede estar pasando en este momento después de tanto tiempo sin saber de su pequeño hijo. Pero cambiamos de información. En la imagen del día le damos a conocer de que hay fuertes protestas en Chile. Esto se debe a que un policía tiró a un joven de 3 pisos. ¿Qué sucedió? Escuchemos a continuación. En Hola Honduras. La esterilización es una operación común y habitual que consiste en la extracción de los órganos de reproducción sexual de tu gato. También se le conoce por esterilización para las hembras y castración para los machos. Para las hembras, la esterilización consiste en extraer los ovarios y el útero, aunque algunas veces solo se extraen los ovarios. Esto se hace normalmente mediante una pequeña incisión en su costado izquierdo. Y también se puede hacer por debajo longitudinalmente. Para los machos, el procedimiento consiste en la extracción de sus testículos. El procedimiento es más simple en los machos y no requiere ningún punto de sutura. Así es, estamos en el segmento Solo para Mascota. Ya está con nosotros el veterinario Alan Herra. Vamos a hablar precisamente de lo que usted ya escuchaba en la nota introductoria, la esterilización en los gatos, que se le conoce esterilización para las hembras y castración para los machos. ¿Qué requiere este procedimiento? ¿Cuándo se puede hacer? ¿Qué se debe hacer si una gatita pues ya necesita esterilización y el dueño no lo quiere realizar? ¿Cómo podemos evitar los embarazos y que pueda afectarle, por supuesto, su salud? Doctor, muy buenos días. Buenos días, muchas gracias. Un tema sumamente importante y muy bonito tratar. La primera recomendación que debemos de dar para hacer la castración de una mascota, en este caso los gatitos, pero también se puede hacer en los perritos y las perritas, es la edad, Alejandro. Es muy importante que ya estas cirugías se pueden realizar de los 6 meses de edad en adelante. Es ya la edad que prácticamente el animalito ya tiene los órganos reproductores desarrollados, y entonces el médico veterinario ya puede realizar la cirugía. Estas cirugías se recomiendan especialmente en las gatitas. Recordemos que ellas son, como decimos, muy amorosas, ¿verdad? Sí, pero también se van y cuesta que regrese. A mí me ha pasado. O cuando ya vienen con el paquete. Ya vienen con el paquete. Exacto. Entonces,
para evitar estas cositas de que anden los animales vagando, ya sea el macho y la hembra, recomendamos las castraciones. En el macho, como le decíamos entre cámaras, se le dice castración. Es una cirugía que se quitan los testículos. También se pueden amarrar lo que es... Pero no necesita sutura. No, señorita, no ocupa sutura. Es una cirugía relativamente rápida. Evitamos un montón de complicaciones, lógico, especialmente que el animalito ande vagando, porque recordemos que los machos son muy tendidos a andar enamorados, especialmente cuando ya tienen de 6 meses de edad en adelante. Entonces, para evitar que regresen, a veces se nos pierden 2 semanas, 3 semanas, y vienen todos heridos, todos delgaditos, todos maltratados, evitar, entonces es la cirugía, hacer la castración. 3182-4375 es nuestro número de WhatsApp, donde usted puede enviar sus interrogantes a esta hora de la mañana para que podamos responderle aquí con el experto antes de que finalice el programa y poder despejar todas las dudas. Mire qué interesante, usted decía que es importante la castración o la esterilización en hembras, ¿verdad? Porque esto evita que los animalitos anden en la calle. ¿Qué pasa en el caso de que una gatita ya está por dar a luz en su primer parto, por ejemplo, y queremos esterilizarlo? ¿Esto no puede afectarle en darle de mamar a los gatitos o consecuencias más adelante que podría provocar algunas hemorragias, doctor? Sí, figúrese que a veces nos dicen los clientes, recordemos que el embarazo en las gatitas dura 2 meses, entonces a veces llegan clientes y quieren que esterilicemos una gatita que ya tiene 1 mes de embarazo. Yo personal no lo realizo, porque me parece que ya es algo psicológico que ya va a afectar mucho a la madre. Recordemos que ya los animalitos están ya casi formados, y sería una injusticia y algo de conciencia extraer ya una hembra que ya esté embarazada, siempre y cuando los animalitos estén vivos, porque si sospechamos de que hay una muerte fetal o que hay una infección en el útero que puede perjudicar lo que es a la madre, ahí sí realizamos una cirugía y más bien hasta lo recomendamos. Pero cuando ya una gatita ha quedado embarazada y la persona nos quiere que la esterilicemos, nosotros recomendamos que antes de que hayan pasado 15 días de haber estado en contacto con el macho, la podemos operar. Y lo que se hace es una ovariohisterectomía, o sea, sacar ovarios y sacar todo el útero. ¿Esto lleva anestesia general, correcto, se podría decir así, o local? Correcto, perfecto, es una anestesia general. Recordemos que cuando se hace la cirugía se tiene que poner de acuerdo con el médico veterinario, porque es algo que se debe de llevar el animalito en ayunas. Se hace la cirugía, se tiene el día en la clínica y ya se entrega en la tarde al propietario, y es un tratamiento ambulatorio, o sea, cada 2 días se revisan los puntos, se ve el estado del animalito. Es una cirugía relativamente, como toda cirugía siempre hay su riesgo, pero no es algo así como, digamos, de que se nos va a morir la mascota o de gravedad. Menor, podríamos decir, una cirugía menor. Pero sí es sumamente importante, porque recordemos que también evitamos el gran problema, especialmente en las gatas, que recordemos que a veces la gente se llena de gatos y no saben qué hacer con ese montón de animalitos, y se dan casos que a veces la gente hasta los tira en la calle, y por eso encontramos a veces cajas con gatitos. Con gatitos. Y esto es terrible, no debiera ser así. No. Entonces, para evitar... Eso convierte también en maltrato animal. Correcto, y recordemos que ya hay pena. Ya hay pena para eso. Entonces, lo más recomendado es, para evitar esto, hacer las castraciones, ya sea del macho y de la hembra. ¿Cuál es la edad adecuada donde debemos de hacer la esterilización en las gatas o castración en los machos? Recordemos que hay gatitos que tienen, ¿a los cuántos meses ya de vida podría estar ya una gata en celo? Bueno, ya las gatas de los 6 meses de edad en adelante ya pueden quedar embarazadas. Igual el macho, ya de los 6 meses de edad, ya él puede embarazar una gatita o una perrita, en este caso, bueno, los gatos. Entonces, tratar ya de esa edad, hacerle la cirugía. Ya se hace una cita con el médico veterinario y se hace la cirugía. Recordemos que son cirugías, no llevan mucho riesgo. Y es un tiempo relativo que deben estar en la clínica para que uno los observe. Con la alimentación después de esta cirugía, que podríamos llamarla menor, si es el término que corresponde,
¿Tiene algún tipo de alimentación después de la operación? Con la gatita en este caso, después de haberle hecho la esterilización, debemos de tener algunos cuidados específicos e incluso con el tema de la alimentación. Bueno, primero que nada, la alimentación sí debe seguir siendo la misma. Sí debemos de tener mucho cuidado, especialmente en las gatitas, que no anden saltando para arriba y para abajo, cuidarle las heridas, curársela, decirle al propietario cómo se debe de curar. A veces le recomendamos ponerles el famoso cono. Que es el cono de la vergüenza. Para que no se esté lamiendo. Para que no se lama la herida y no se quiten los puntos, porque los puntos se deben de quitar en las hembras de los 8 a 10 días postoperatorio. Y ponerle alguna cremita, algún medicamento para ayudarle para que sane más rápido. Vamos a darle lectura a mensajes de texto a esta hora de la mañana. 3182-4375 es nuestro número de WhatsApp, donde usted puede seguir enviando sus interrogantes a esta hora de la mañana. Buenos días, quiero consultarle. Mi gata tiene 3 años, ¿puedo esterilizarla? Solo ha tenido un parto en 3 años. ¿Esto también es normal? Sí, se puede esterilizar a esa edad. Y si ha tenido solo un parto. Pero solo un parto en 3 años. Es bien interesante porque o la han cuidado muy bien o realmente no ha tenido celo la gatita, pero sí lo correcto en las gatas es que cada 6 meses entre en el celo. Y Alejandro, una cosa muy importante es que las gatitas, cuando han parido, mientras estén dando de mamar a los gatitos, a sus cachorritos, ellas no entran en celo. Pero en el momento que empecemos a dar los gatitos, que esto más o menos llega a ser como un mes, mes y medio después de haber parido la gata, ya ella entra en celo, se autoovula, y especialmente cuando ve al macho. Por eso vemos aquellos grandes lloretes y que llega el macho de madrugada. Exacto, el macho llega a llamar a la gata y de un momento a otro la gatita dice, va, y ya cuando ya anda en sus cositas. Entonces es muy recomendado después del parto, más o menos al mes y medio, siempre y cuando no haya leche en las chichitas, hacer la cirugía. Vamos con más mensajes de texto, recordarle 3182-4375, ya estamos en la parte final para que envíe desde ya sus mensajes. Qué bueno verlo, doctor, mi perrita ha quedado sin escuchar, ¿qué puedo hacer? Es una mestiza pequeña, doctor, es el mejor. Su amor por los animales es grande, por eso siempre vemos llena su clínica. Mire, qué cariño. Muchas gracias, primero que nada, muchas gracias. Pero mire, bueno, habría que ver qué edad tiene la perrita, que ya ha perdido a perder la audición. Es una lástima, recordemos que ya las mascotas de los 11, 12 años de edad ya empiezan naturalmente a perder lo que es el sentido del olfato y del oído. Excepto que haya habido algún problema, digamos, alguna infección muy severa a nivel de oídos o un accidente que haya habido, puede que esté perdiendo el sentido de la audición, pero muy posiblemente debe ser ya por la edad. Vamos a darle lectura a otro mensaje de texto rápidamente para salir con los compromisos de nuestros televidentes. Buenos días, ¿qué producto o qué debo hacer con los perros carrapatosos? Los baño, los fumigo con un producto que me recetaron y siempre se llenan. Y a veces lo veo hasta en las paredes. Tengo 2 perritos, saludos. ¿Qué valor tiene una esterilización en una perra? Bueno, primero que nada, no podemos dar nombres comerciales para los productos que usamos contra baños. Se deben usar fumigaciones en las casas para cortar lo que es el ciclo de la garrapata. Hay ciertos medicamentos que se pueden ya aplicar en el perrito. Lo más recomendado es que lo lleven de un médico veterinario y le hagan un tratamiento. En cuanto al precio de las esterilizaciones en los perros, eso varía de clínica en clínica. Lo más correcto es que se ponga en contacto con el médico veterinario que la piensa hacer para que le hagan un estimado, y también antes, muy importante, antes de las cirugías, siempre es bueno hacer un examen de sangre para ver en qué estado realmente están nuestras mascotas. Otro mensaje de texto rápidamente para darle lectura que nos están diciendo nuestros televidentes. Hola, buenos días. Disculpe, mi gata tiene 2 meses de haber parido, pero no tengo el dinero para esterilizarlo. ¿La puedo inyectar por mientras ella es rescatada de la calle? Figúrese que este tipo de esterilización, digamos, que se usan con anticonceptivos, en las gatitas tenemos que tener mucho cuidado. Yo le recomiendo a los propietarios de gatitas que evitemos la aplicación de hormonas anticonceptivas, porque a veces se las aplicamos cuando ya la gata está en celo, y lo que nos resulta es aquel montón de tumores en las mamas, como sucede prácticamente es un problema muy, muy grave. Lo mejor es tratar
de si no hay dinero, pues ajustarla, hablar con el médico veterinario para que le ayude, pero evitar lo que son las hormonas anticonceptivas. ¿Es peligroso para la salud? Son muy peligrosas, muy peligrosas a la gente. Vamos a darle lectura al último mensaje esta mañana para irnos despidiendo del segmento Solo para Mascotas. Buen día, ¿por qué no es recomendable la vacuna anticonceptiva? Bueno, casualmente, como explicábamos, cuando la anticonceptiva... Pero esto para las gatas, no para las perras. No, también en las perras, también en las hembras. Recordemos que es una hormona sintética que aplicamos y también el organismo tiene sus hormonas naturales. Entonces, a veces cuando se aplica la hormona anticonceptiva y ya el animal, la hembra en este caso, empieza a entrar en celo o ya va a entrar en celo, entonces lo que hay es un contraste de hormonas. Entonces, primero, no da resultado y como efectos secundarios empezamos a ver tumores o infecciones en el útero. Voy a hacer una comparación que quizás a muchos no les parece o no lo ven bien, pero esto suele pasar también en las mujeres, el tema de las pastillas anticonceptivas, las inyecciones. Hay cuerpos que no lo toleran, hay cuerpos que lo rechazan, incluso todo tipo de planificación. Así suele pasar también en los gatitos y en las perritas. Claro que sí. Bueno, doctor, nos tenemos que despedir. ¿Dónde lo podemos encontrar? Bueno, su número de teléfono. Estamos en el barrio La Guadalupe, los teléfonos están apareciendo en pantalla, un horario... prácticamente ya estamos casi que todos los días trabajando y ayudando a la población en lo más que podamos, y muchas gracias por siempre llamarnos y felicitarnos y todas estas cosas. Gracias, queridísimo doctor, como le digo yo. Gracias al veterinario Alan Guerra. Un segmento siempre muy esperado y nos encanta que los televidentes también opinen. Pero nos vamos con Efer Guevara, quien ya se va de vacaciones, nos deja aquí botaditos a todos, ¿verdad? Y es del Valladares. Adiós. ¿Por qué te Dice una canción, amor. Adiós, muchachos, compañeros de esta escuela. Llegó la hora. Bueno, Efer, que disfrute esas vacaciones, que bien merecidas las tiene. Gracias, muy amable. Qué bueno que no va a ver ella ni ellos, entonces. Me declaro concierto ganador. No, dejo mi representante en ellos y ellas. Es broma. No, muchísimas gracias, lo voy a extrañar, voy a estar fuera 7 días, así que ya el próximo lunes, si Dios quiere, estaré con ustedes una vez más. Un fuerte abrazo, gracias a las televidentes por acompañarnos. Mucho. Será hasta mañana en punto a las 6:45 de la mañana. Nos vemos, feliz bendecido día. Quedan con café caliente.